que haga usted una amnistía fiscal escandalosa y a la carta a unos cuantos defraudadores que sean las que se acoge hasta el tesorero de su partido. De acuerdo contigo. En 30 años Totalmente de acuerdo servicio contigo. público, Alberto Núñez Feijóo no ha tenido a ni un solo colaborador, ni un solo miembro de su equipo imputado, mientras el presidente del Gobierno ha tenido a sus dos manos derechas imputadas. No nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. No somos tontos. Pero no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, señorías. Que Feijóo se iba de vacaciones con un narcotraficante, ¿verdad? O sea, que no es el momento de dar la cara por él. Y un símbolo de que en este partido nos sentimos orgullosos de nuestros referentes. Y nuestros referentes se pueden sentir orgullosos del camino que hemos trazado. Ellos fueron un futuro que mereció la pena. Y ahora vamos todos juntos a por un nuevo tiempo. Vamos juntos a por el futuro que España se merece. Dos españoles siempre dispuestos a servir a su país. Hace 15 días había una foto de Feijóo aplaudiendo, a un lado tenía a Rajoy y al otro lado tenía a Aznar. Estamos hablando de la misma gente, ¿eh? Nadie nos paga las vacaciones. Sánchez viva a cuerpo de rey, como si fuera un millonario. Y Ayuso se va con su comida, se lleva la comida, porque es, con perdón, lo digo con caño, pringada. Bueno, pero yo lo que tengo claro es que alguien que vive con 4 palacios, 3 de vacaciones, que tiene 2 Falcon, un Puma, 1000 asesores, 400 en Moncloa, gastos pagados, total impunidad. La presidenta de la Comunidad miente más que habla, pero viene a darle un poco igual, porque no le supone ningún coste. Yo creo que en este país, desde el minuto 1 que Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, se ha hecho una deshumanización bastante salvaje del personaje por parte de la derecha y con la ayuda de gran parte de medios de comunicación, también hay que decirlo. Y Ayuso vive de eso, de alimentar esa deshumanización, de insultar permanentemente al presidente del Gobierno. Y ella acapara votos gracias a ese sentimiento que hay por parte de mucha gente, no tanto por parte de las políticas que hace. Con lo cual, realmente sus comportamientos o sus actuaciones le pasan muy poca factura. Tiene muy poco coste. Yo, como dijo Donald Trump en su día, yo creo que ahora mismo Ayuso sale a Gran Vía, pega 4 o 5 tiros y no le supondría ningún coste, ninguno. Y esto va a ser un poco más de lo mismo. Yo no creo que haya ningún votante de Ayuso que se vaya a echar atrás en su voto porque haya pasado lo que ha pasado con esta casa de 4 millones y pico o porque se contradiga con lo que acusa a Sánchez haciéndolo ella misma. Ella no gana votos por eso, pero tampoco los pierde. En el PP no defienden a Montoro, porque hay una coña en el PP últimamente que circula que dice que Montoro es el último ministro socialista imputado, porque se le considera, por su manera de hacer política... Bueno, lo que nos faltaba ya. No, os lo adjudican. Pues muchas gracias, no lo queremos. No, bueno, pues me parece muy bien. Fue ministro de Aznar, de Rajoy, el equipo lo heredaron. A mí me hace mucha gracia este PP intentando hacer borrón y cuenta nueva. El señor Montoro no lo conocemos de nada, pero acabamos de nombrar vicepresidente o vicesecretario, lo que sea, de Economía a una persona que ha sido secretario de Estado de Montoro. Luego, para cuando decís que esa noticia de Feijóo se rodea del núcleo de Montoro es mentira. Bueno, pues tenemos un ejemplo de este último congreso que os ha salido regular, donde estabais acompañados de Rajoy, cuyo ministro fue Montoro, y de Aznar, cuyo ministro fue Montoro. Segundo, me parece una aberración comparar una ley constitucional y que, por cierto, ha funcionado mejor que bien como la amnistía con un caso como lo que estamos viendo. Que efectivamente tendrán que los tribunales ver y dilucidarse. Pero me parece gravísimo. Porque en este caso lo que se está viendo, lo que se está analizando es cómo patrimonializa el Partido Popular las instituciones. Claro, ¿Cómo os creéis, Noelia, que las instituciones son vuestras? Y por eso no soportáis, no lo soportáis, que haya un gobierno de izquierdas. Va contra todo aquello que tenéis en vuestra cabeza porque os creéis que os pertenece España. Y España no os pertenece.
hemos visto la Kitchen, que es la utilización de la policía patriótica para, entre otras cosas, tapar casos de corrupción. Y da la sensación, por lo que hemos leído en el sumario, que en este caso volvéis a repetir. Lo que pasa es que ya nos valía con el Ministerio de Interior, estáis utilizando también el Ministerio de Hacienda, donde, por cierto, también da la sensación, por lo que hemos visto, que lo estáis utilizando para perseguir a todo aquel que os molesta. Pues no, el Estado no es vuestro y esto no se puede consentir. Es gravísimo y a mí me entristece. A mí no me alegra la corrupción del Partido Popular. Ojalá no la hubiera. Lo que pasa es que da la sensación de que es sistémica. ¿Qué influyente despacho de asesores fiscales lo intentó o con qué autoridades se entrevistaron? Yo voy a recordar el lema del Partido Popular que salió a las calles hace unos días con un lema que se llamaba Mafia o Democracia. Yo creo que no queda muy claro cuál era la parte en la que se encontraban o se autoubicaban ellos después de lo conocido. Ya con lo conocido era bastante arriesgado, pero después de conocer que el Ministerio de Hacienda teníamos montado una organización criminal para cobrar coimas y sobornos a las empresas para que les bajaran los impuestos, que yo entiendo que eso sea el programa del Partido Popular, bajar los impuestos. Claro, les cobras a las empresas para que te bajen los impuestos, pues todos salen beneficiados menos los recursos públicos. Según el juez, lo que hacen es que las empresas gasísticas redactaban a través de informes a Ernst & Young y luego pagaban a Estudio Económico para que le trasladara al Ministerio de Hacienda cómo tenía que ser la reforma y que luego llegara alguien del Partido Popular, espero que no te toque a ti nunca hacer eso, Noelia, porque te tengo aprecio, y luego tenía que trasladar directamente aquello que le había pasado a la empresa a través de Estudio Económico del Ministerio de Hacienda para que llevara una enmienda y reformara las leyes. Dos leyes, la rebaja del impuesto eléctrico del 2013 y la rebaja del impuesto a actividades económicas del 2018, puestos tal y como querían las empresas después de pagar coimas al señor Montoro y a toda la cúpula que tenía montada en el Ministerio de Hacienda. Claro, yo cuando vi esto, o sea, siempre se suele decir, este es el caso más grave, yo no voy a decir si es el caso más grave, desde luego a mí me tiene espeluznado. O sea, he estado buscando referentes en la historia de Europa, de las democracias liberales, sobre algo parecido. No hay nada parecido, nada. No hay nada parecido en la historia de las democracias liberales en el mundo, nada. Y solo he encontrado dos referentes para que veamos un poco que no llegan al nivel de gravedad de comprarse el gobierno para que te hagan las leyes, no llega, pero hay dos. Uno se llamaba la Trattoria Stato Mafia, que ya podemos imaginar qué era, y es cómo consiguió la mafia a través de varios ministros de Interior y algún miembro del equipo de Berlusconi de reformar el régimen penitenciario 41 bis para que se lo quitaran y a cambio pues conseguir que ellos no fuesen fruto de las actividades ilícitas y criminales de la mafia. Y el otro es más divertido todavía. Fue Pablo Escobar en Colombia consiguiendo que reformaran la Constitución para que no se extraditara a los ciudadanos nacionales a otro país porque él tenía miedo de irse a Estados Unidos extraditado y así consiguió luego que le montaran la casa cárcel esa que le montaron. Los dos únicos referentes previos que no llegan a la gravedad de tener a un ministerio entero, es que los bedeles porque no tenían firma. Pero es que ¿quién queda con cargo del Ministerio de Hacienda de Montoro sin acabar implicado en este caso? Entonces, claro, dice, no equiparemos. Hombre, yo creo que no habrá nadie con un mínimo de decencia y rigor que no esté defendiendo a su partido político que se atreva a comparar un caso como el que estamos hablando con otros cualquiera en el mundo. Y en España no te digo nada, Noelia, no te digo nada. Señor ministro, ¿cuáles son los motivos de las dimisiones en la Delegación Central de Contribuyentes, de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria? Decirle a su señoría que no hay ningún tipo de injerencia política en la Agencia Tributaria, ni lo ha habido en este último mandato, ni estoy seguro que como ministro de Hacienda lo ha habido en mis predecesores en ese cargo. La Agencia Tributaria es una de las grandes instituciones del Estado, de gran prestigio, y entre todos debemos conservar y reforzar su prestigio. Nos cuesta mucho trabajo creerle, señor ministro. A estas alturas ya no, nos han engañado demasiadas veces. Se cesa a una inspectora de la Agencia Tributaria que ratificó una sanción a la multinacional mexicana Cemex. La cesaron por negligencia o por cumplir con su obligación. Porque si fue por negligencia cuesta entender la solidaridad que tuvo de un superior que dimitió tras su cese, dimisión que le fue aceptada, y otras dimisiones no fueron aceptadas.
Sorprendió que su preocupación, señor Montoro, lo ha dicho ahora, no fue si la sanción era correcta o no. Su preocupación fue investigar la filtración, porque eso, según usted, desprestigiaba a la agencia. Pero no pidió usted que se investigara si se intentó cambiar el criterio para anular la sanción, qué influyente despacho de asesores fiscales lo intentó o con qué autoridades se entrevistaron. Es decir, usted lo único que le preocupaba es que alguien hiciera público que le perdonaban a una multinacional una sanción de 450 millones de euros. ¿Es usted el ministro de Hacienda o es el ministro de los defraudadores, señor Montoro? Lo que dinamita el trabajo de la agencia y su desprestigio o su prestigio no es que alguien cuente que se quiere proteger a un defraudador. A la agencia la dinamita y la desprestigian otras decisiones. Que a los defraudadores de la lista Falciani se les facilitara regularizar los defraudados sin sancionarles, mientras se castiga a mucho autónomo y pequeño empresario cuando cometen un error. Que haga usted una amnistía fiscal escandalosa y a la carta a unos cuantos defraudadores en las que se acoge hasta el tesorero de su partido. Que hayan destituido al equipo de la ONIS que investigaba la Gürtel. Esto desprestigia a la agencia. Que hayan cesado también a comisarios jefes de policía de la UDEF, responsables de las brigadas de investigación de la Gürtel y del caso Bárcenas PP. Lo que desprestigia a la agencia, señor Montoro, es que el 80% de sus efectivos se destinen a investigar a los pequeños contribuyentes y se dedique un mínimo esfuerzo a las grandes empresas y fortunas, que se reduzca el número de trabajadores de la agencia, que haya 6 veces menos inspectores que la media de la OCDE. Señor ministro, lo que desprestigia a la agencia es tener un ministro al servicio de defraudadores y no al servicio de contribuyentes honestos. Persiga a los defraudadores y no a los inspectores y técnicos que cumplen su obligación.